Bueno, pues vamos ya. Bueno, gracias por venir. Bien, vamos a hablar de las cuestiones principalmente de la dimensión de lo mágico y lo mistérico en la filosofía, haciendo referencia a distintos autores. Usualmente la motivación de la charla es un poco el descubrimiento de que tradicionalmente la magia se ha considerado como antitética a lo científico, sobre todo si analizamos la cuestión científica y mágica desde la posibilidad del éxito, ¿no? Es evidente que lo científico tiene un grado de éxito que supera con creces a la cuestión mágica y tradicionalmente se ha considerado la ciencia como aquel tipo de discurso unificado que es capaz de aprender lo real y ofrecer un discurso unificado, coherente y además con visos de éxito. En cambio, lo mágico sería esencialmente un conjunto de teorías, nociones y discursos más o menos dispares que pretenden capturar algo de lo real, que usualmente es entendido en términos de sobrenaturalidad, paranormalidad, etcétera, para agenciarse de estos poderes y poder así pues, llevar a cabo algún tipo de milagro, tipo las cosas simpáticas, premoniciones, visiones de fantasmas, etcétera, ¿no? Pero si ahondamos un poco en la cuestión no tanto del éxito de cada arte, sino propiamente en la cuestión metodológica, encontramos que un concepto que ha sido crucial en la concepción de lo científico, desde la publicación de Thomas Kuhn, que es una noción de paradigma, también la encontramos propiamente en la magia. Sí, hacemos referencia a una obra que se titula La magia del caos, encontramos que también la magia, el discurso mágico a lo largo de la historia se ha desarrollado conforme a ciertos tipos de paradigmas. En esta obra, que básicamente es una especie de miscelánea formada por un conjunto de pequeños opusculitos de distinta autoría, encontramos que se citan 5 paradigmas, aunque lo más específico, más exacto sería decir que hay 4 paradigmas más 1. Voy a hacer una mención muy superficial sobre ello y después daré paso a Víctor para que haga un pequeño resumen de exponencia. El primer paradigma que se menciona en la magia del caos es el paradigma espiritualista o espiritual. Básicamente, en este paradigma lo que se considera es que los acontecimientos mágicos, los fenómenos llamados paranormales o sobrenaturales, tienen su razón de ser es porque existe un transmundo, una especie de mundo sobrenatural trascendente al real, que estaría poblado por un conjunto de espíritus, demonios, ángeles o entidades más o menos autónomas, y mediante el culto, el rezo o la proclamación de estas entidades se puede llevar a cabo algún tipo de embrujo, cura, premonición, etcétera, etcétera. El siguiente paradigma es el paradigma energético o energicista, que rechaza o deja de considerar el efecto mágico, el acontecimiento mistérico, como producto de estas entidades paranormales o sobrenaturales espirituales, y lo que considera es que el mundo está atravesado o preñado en su esencia por un fluido esencial originario, y si uno es capaz de capturar este fluido, esta energía, pues puede llevar a cabo las mismas prácticas que llevarían a cabo los brujos, los druidas o cualquier tipo de chamán, ¿no? En especial con lo que tiene que ver con las curas simpáticas, que hablaré después detenidamente de esto. El siguiente paradigma es el paradigma psicologista o psicológico, que considera que los acontecimientos mágicos tienen explicación a causa del inconsciente, que sería una energía psicológica que trasciende el plano de la conciencia, y esto lo vemos sobre todo en toda la tradición psicoanalítica, desde Freud hasta Lacan y otros autores, ¿no? Otro de los paradigmas que se mencionan en esta obra, La magia del caos, es el paradigma de la información, que es el que tendría más desarrollo actualmente y combina cuestiones de filosofía del lenguaje, de cibernética, etc. El último modelo, que es ese paradigma más 1, es el llamado metamodelo, que es un modelo que apela a la practicidad o el uso pragmático de los modelos. Es decir, si un brujo, un hechicero, un agente mágico de algún tipo quiere llevar a cabo una práctica, la que sea X, no considera que existe un paradigma que sería real, es decir, que refiere de forma explícita y absoluta a la realidad del mundo, sino que es en virtud de la necesidad que tenga el brujo que se hará uso de un paradigma u otro, ¿vale? Bien, entonces en mi ponencia yo lo que abordaré será un caso muy específico dentro del paradigma energicista, que es el caso del magnetismo animal, y después llevaré a cabo la interpretación o análisis que ejecuta Schopenhauer en una de sus obras de este mismo fenómeno. Y ahora, Víctor, no sé si quieres hacer un resumen del tuyo.
Sí, muy brevemente. Bueno, en mi ponencia voy a tratar los límites de la magia y la ciencia y para ello voy a recurrir al caso de la controversia científica, el caso de la generación espontánea en el siglo XIX, y abordaré el análisis de este suceso desde el constructivismo social, por decirlo así, desde el constructivismo de Paul Latour y, por último, desde la ontología oriental de los objetos. Bien, pues entonces pasamos a la primera parte de la ponencia, que es una pequeña introducción al magnetismo animal. Bien, hablar de magnetismo animal exige hablar de Frans-Antoine Mesmer, que es el padre espiritual y principal ideólogo de este arte, esta práctica que tenía una noción y unas características evidentemente clínicas. Voy a hacer un pequeño comentario a la vida de Mesmer. Bien, nació en Suabia en 1734 y estudió medicina y otros campos en Viena. En 1766 publica el De Planetarum Influxum Corpus Humanum, que básicamente es un tratado de cosmología terapéutica con una clara herencia ficiniana y también ciertas trazas de Pico de Mirándola. Y ciertamente podemos considerar que este tipo de trabajos son como una especie de prolegómeno a lo que hoy entendemos como el horóscopo en su noción amplia. Principalmente, así como Ficino y Pico de la Mirándola, Mesmer consideraba que la presencia o ausencia de ciertas órbitas planetarias en alineación con otros cuerpos celestes podía tener un cierto influjo en el espíritu, el ánimo o incluso en la salud de las personas, ¿no? Es clásico y conocido el hecho de que Ficino y también Pico de la Mirándola consideraban que aquellos que nacían bajo el influjo de Saturno tenían una tendencia al humor melancólico, a la tristeza, etc. Posteriormente llevó a cabo tratamientos con imanes y descubrió que estos tenían unas ciertas capacidades curativas. Es decir, podía curarse con imanes unas dolencias que eran de naturaleza evidentemente psicosomática. Esto le llevó a considerar que del mismo modo que existe un magnetismo mineral, debía existir también un magnetismo animal. Y es entonces cuando publica en el 79 el informe sobre el descubrimiento del magnetismo animal. Básicamente consideraba que si uno podía apresar este flujo que él considera que es lo que mantiene vivo a todas las cosas, pueden llevarse a cabo, pues, por ejemplo, las curas simpáticas. Posteriormente, la Real Academia de las Ciencias desacreditó los trabajos de Mesmer considerando que eran producto de la mera sugestión del magnetizador, que era el terapeuta, y el magnetizado, que sería el paciente propiamente, ¿no? En cualquier caso, los magnetizadores afirmaban lo siguiente. Todo cuerpo humano, animado, se halla como rodeado por este flujo nervioso, que no solo circula por la piel, sino que se lanza al exterior y forma una especie de atmósfera. Todo cuerpo organizado tiene, pues, su esfera de actividad, la cual unas veces se combina bien y otras veces no se combina con la esfera de actividad de otro cuerpo. Cuando se verifica esta combinación entre la atmósfera nerviosa del magnetizador y del magnetizado, es muy natural que se sienta la influencia de tal manera que su atención y las facultades de sus sentidos externos queden como extinguidas, transmitiéndose a su cerebro solamente las impresiones interiores que le comunica el magnetizador por medio del agente nervioso. En cualquier caso, la práctica magnetista variaba significativamente de un magnetizador a otro, pero fundamentalmente se consistía en inocular un estado sonámbulo o hipnótico a fin de ejercer algún tipo de fuerza curativa en el magnetizado. Es destacable el hecho de que estas dolencias que pretendía curar el magnetismo animal eran de carácter somatoforme y neurasténicas. Por ejemplo, las dolencias principales a las que se dirigía el magnetismo animal eran el histerismo, la hipocondría, la manía, la epilepsia, la catalepsia, los espasmos, las convulsiones, los calambres, la parálisis, los reumatismos, las sorderas y una multitud de otros diferentes géneros. Este es un extracto del libro de Benito Guardaos, Prácticas del magnetismo animal y rudimentos de frenología, con algunas advertencias útiles sobre uno y otro. Es entonces destacable el hecho de que las dolencias a las que estaba dirigida el magnetismo animal tenían un carácter, como digo, somatoforme, y quizás el caso más ilustrativo sea el de la hipocondría, ¿no? Sabemos que este tipo de dolencias, como la histeria y la hipocondría, estaban causadas sobre todo por una dimensión sugestiva. Era el propio paciente, el propio achacado por la hipocondría o la histeria, el que se inoculaba ciertos traumas, ciertas dolencias, como por ejemplo la inmovilidad de ciertos miembros. Es decir, los primeros casos de histeria que abordaba Freud, lo cual le condujo en última instancia a la postulación de psicoanálisis, de los principios básicos, consistían en abordar los famosos casos de histeria que padecían una gran multitud de mujeres de la clase media alta alemana y vienesa. Lo curioso de la histeria, y por lo cual consistía en una especie de enigma clínico, era que estas personas
padecían algún tipo de inmovilidad en alguno de sus miembros, pero sin ningún tipo de lesión medular, ningún tipo de lesión muscular, ni nada. Por lo tanto, el origen de esta inmovilidad, que podía ir desde inmovilidad de miembros como el brazo hasta una parálisis casi completa del cuerpo, no podía tener un origen fisiológico, sino que debe tener un origen psicológico. Entonces es destacable el hecho de que existiera esta profunda semejanza entre lo que es el protomagnetismo animal de Mesmer, el mesmerismo, y el primer tipo de psicoanálisis. También se sabe que Freud llevó a cabo unas primeras prácticas mediante hipnosis. La hipnosis era uno de los elementos cruciales de la práctica magnetista, solo que Freud dejó de utilizar la hipnosis para tratar sobre todo casos también de histeria, pero sobre todo casos fóbicos, porque descubrió, creo yo descubrir, que con la hipnosis lo único que conseguía era trasladar el trauma de un objeto fóbico a otro y nunca llegaba a curar la fobia como tal. Y esto es lo que le condujo a formular el psicoanálisis freudiano en sus primeras fases. En cualquier caso, la piedra angular del magnetismo animal consiste en la capacidad volitiva del magnetizador, aunada con la sugestión del magnetizado. De ahí que el telurismo de Kaiser afirme que ningún acto magnético es eficaz sin la voluntad, o que Lausanne, un conocido magnetizador francés, indique que la acción del magnetismo no depende más que de la voluntad. Pero como el hombre tiene una forma exterior y sensible, todo lo que está a su disposición, todo lo que tenga que obrar sobre él, ha de tener necesariamente una forma. Y para que la voluntad obre es preciso que emplee un modo de acción, o sea, básicamente el cuerpo. El cuerpo y la terapia hipnotista. Bien, entonces pasamos ahora al análisis preliminar que ejecuta Schopenhauer del magnetismo animal en una de sus conocidas obras, que es sobre la voluntad en la naturaleza. En esta obra lo que hace o pretende Schopenhauer es investigar ciertos descubrimientos que habían tenido lugar en su época, por ejemplo, en embriología comparada, en biología, zoología y también en el magnetismo animal. Y lo que Schopenhauer quiere encontrar en estos avances de su época son confirmaciones empíricas de lo que había sido anteriormente su teoría metafísica. Lo que dice Schopenhauer es que el kit que aborda el magnetismo animal, o sea, la cuestión de la energía viva, esta que creía haber descubierto Mesmer, no era algo original de su época, sino que refería a una especie de intuición o sentir ancestral que se encontraba también en la magia originaria. ¿Qué es lo que pasa? Que Schopenhauer considera que estos fenómenos, que son reales, no obstante están emperifollados por un conjunto de construcciones teóricas accesorias que desvirtúan el fenómeno en sí mismo. Schopenhauer cree que la explicación del magnetismo animal en el sentido de las curas simpáticas, las visiones de fantasmas, las premoniciones o los premonitorios, etcétera, tenían una explicación que era de corte metafísico. Cabe destacar a esta cuestión, el hecho de que Schopenhauer tuvo un sueño premonitorio, que fue el que le permitió o le hizo escapar de Berlín antes de la gran pandemia de cólera que acabó con la guerra de Hitler. ¿Qué es lo que pasa? Que Schopenhauer considera que el pueblo nunca ha dejado de creer en la magia, pero con una fe de carbonero en cosas de religión. Es decir, hay una intuición mágica en todas las culturas, en todos los pueblos, la gente, el vulgo en general, pero su beatería le conduce a construir un conjunto de explicaciones que son relativas al campo del fenómeno, al mundo empírico, y como el fenómeno a explicar tiene una naturaleza metafísica, se acaba construyendo toda una cháchara y unas historias que en absoluto consiguen capturar de forma real el fenómeno que se pretende explicar, que a juicio de Schopenhauer tiene una naturaleza, como digo, metafísica. También se alegra Schopenhauer de que las curas simpáticas, que es el principal objeto de estudio del mesmerismo, habían estado respaldadas y reconocidas por la ciencia médica de su época. Esto quizás es la forma más intuitiva de verlos con el efecto placebo. O sea, desde una perspectiva, no científica, no, pero quizás médica, el efecto placebo es algo que realmente existe, pero en lo que se genera la discrepancia es en el modelo explicativo. Mientras que se puede explicar el efecto placebo, que es básicamente una cura simpática, mediante un paradigma energicista, como sería el mesmerismo, otro puede explicarlo por una cuestión meramente psicologista. Ya entraremos entonces en el paradigma psicologista. Pero lo relevante aquí es que Schopenhauer destaca que estos fenómenos son eminentemente reales. Es decir, y esto por muy escéptico que se sea, no se puede negar, la gente, en general, el que más o el que menos, tiene experiencias que podemos llamar místicas o esotéricas, ¿no? Premoniciones, sensaciones, curas mágicas, etc. Lo que está en debate no es la existencia de estos fenómenos, sino que es el paradigma, el modelo explicativo que intenta dar noción de estos acontecimientos. Por lo tanto, en último término, considera Schopenhauer que lo que es accesorio al fenómeno no es el fenómeno en sí mismo, el acontecimiento mágico mistérico, sino que es la liturgia mágica, la práctica, el rito, el rezo, la Eucaristía, todas estas cuestiones, ¿no? Y precisamente
porque el objeto de estudio es de carácter metafísico, es profundamente complejo. Y el grado de oscuridad del fenómeno es directamente proporcional a la cháchara y la beatería que intenta emperifollar a estos fenómenos desde una perspectiva teórica y expirativa. Por eso hace Schopenhauer una advertencia que no se ve. Creo que no se capta. Sí, perfecto. Dice Schopenhauer sobre la voluntad de la naturaleza. En ninguna parte resulta más necesaria que aquí cierta cautela para entresacar algunas verdades de las monsergas de patrañas y engaños e insensateces como las que encontramos en los escritos de Agripa de Nettesheim, Vierus Bodinus, Del Río, Binsfeld y otros. El engaño y la mentira, tan frecuente por doquier, no tienen campo más libre que aquel en que se puede suponer que se han abandonado y hasta suprimido las leyes naturales. Y por esto vemos que sobre la estrecha base de lo poco que puede ser de verdadero en la magia, se levanta un coloso edificio de cuentos, de aventuras y de los más extravagantes relatos. Por lo tanto, dada la tendencia de la gente, de las culturas, de todos los pueblos, a esta sensibilidad mágica aunada con su connatural beatería, desde la perspectiva de Schopenhauer, lo que se ha producido en el entorno de lo mágico y lo mistérico es una proliferación de las prácticas mágicas, que Schopenhauer considera que son meros recursos para explicar algo que es metafísico, ¿no? Quizás, en cierto modo, podemos ver esto en nuestra misma generación, en la que se combina de una forma bastante curiosa e irónica una especie de ateísmo antirreligioso con una especie de espiritualidad de carbonero, como diría Schopenhauer, ¿no? En parte, esto puede ser debido a la desaparición de la divinidad, de la creencia, y esto lo que ha generado es una sensación de vacío, una vaciedad, que ha necesitado ser colmada por algún tipo de creencia accesoria que ha acabado resultando ser una creencia neopagana. Y por eso se ha dejado en parte de ir a las iglesias a rezarle a la Virgen para empezar a rezarle a cristales de sal y hacer otro tipo de prácticas de carácter eminentemente mágico, ¿no? En cualquier caso, es relevante aquí destacar el fundamento intuitivo de la práctica mágica según Schopenhauer. Lo que dice Schopenhauer es que aquel que considera que el código del mundo puede ser descrito y descifrado de forma absoluta no va a creer jamás en los acontecimientos mágicos, precisamente porque cree que aquello que es lo real se reduce meramente a lo tangible y a lo que es accesible mediante los sentidos. Esta sería una perspectiva básicamente realista y muy cientificoide y positivista del fenómeno, ¿no? En cambio, desde una perspectiva bastante kantiana, que Schopenhauer es un kantiano muy subgéneris, dice que aquel que considera que aquello a lo que tenemos acceso mediante los meros sentidos es solo una especie de revestimiento, una capa como de laca de lo real, que sería metafísico, tiene una predisposición para creer en estos acontecimientos, al margen de que crea o no en la liturgia mágica propiamente. De hecho, a raíz de aquí, quizás tirando demasiado del hilo, Schopenhauer apunta a la tendencia supersticiosa de los grandes hombres a lo largo de toda la historia, considerando que esto se debe a una hipersensibilidad metafísica que no a una supersticiosidad o una beatería propiamente como tal. En cualquier caso, la base intuitiva del acontecimiento mágico según Schopenhauer es el siguiente. De la misma forma que existe un nexum physicum en el mundo, es decir, una ley de la causalidad, nosotros podemos apoderarnos de los procesos y los enlaces físicos y empíricos para llevar a cabo pues, predicciones en el campo de la ciencia o curaciones médicas y clínicas, ¿no? Entonces, de la misma forma, repito, en el sentido del fundamento intuitivo de la concepción mágica, de la misma forma que existe este nexum physicum, también debe existir un nexum metafísico. Y es esto precisamente a lo que apelaba el magnetismo animal. Nosotros podemos apoderarnos, capturar el nexum metafísico para llevar a cabo curaciones que estén más allá del plano meramente empírico. De tal forma que no hace falta tocar a un enfermo para curarle, sino meramente ejercer un tipo de presión de la voluntad del magnetizador sobre el magnetizado, inducirle una especie de sopor o sueño sonámbulo y entonces llevar a cabo curaciones que serían prodigiosas para la ciencia médica, ¿no? Que estaría anclada al nexum físico. Entonces dice Schopenhauer, así como somos causales en cuanto a natura naturata, debemos también ser capaces de una acción en cuanto a natura naturans. Ahora bien, cabe preguntar cuál es el fundamento metafísico, es decir, la forma real en la que Schopenhauer se explica estos fenómenos mágicos, que sería principalmente, repito, las curas simpáticas. Schopenhauer, desde una perspectiva un tanto kantiana, pero esto es muy cuestionable, extiende el mundo en dos regiones, dos campos. Uno sería el campo del noúmeno, de la cosa en sí, las cosas en sí mismas, y otro es el campo de la representación o del fenómeno. Es decir, una cosa es cómo son las cosas en sí y otra cosa es cómo se nos aparecen las cosas a nuestra experiencia, a nuestra conciencia. Entonces, el mundo del fenómeno, que es aquel en el que trabaja el magnetismo animal y también la ciencia empírica,
está articulado por dos principios generales. Uno es el principio de razón suficiente y el otro es el principio de individuación o principium individuationis, que es un concepto de filosofía medieval. Muy por encima, el principio de razón suficiente fue abordado por Schopenhauer en su tesis doctoral, en una obra titulada La cuádruple raíz del principio de razón suficiente, y lo que indica es que, bueno, el principio de razón suficiente tiene como 4 formas de actuar según el objeto al que se dirija. Pero al margen de esto, lo que nos interesa ahora para poder entender toda esta cuestión es el hecho de que el principio de razón suficiente se puede entender como la ley de la causalidad, de una forma un poco genérica. Es decir, toda causa tiene un efecto y toda causa es efecto de una causa precedente y no hay nada libre en el mundo. Es decir, no existe un acontecimiento que no esté causado, sino que es meramente una necesidad absoluta lo que acontece en el mundo. El principio de individuación, por contra, es el principio en virtud del cual lo que se nos aparece como uno en el mundo metafísico, en el plano del empírico, de la experiencia, se nos aparece como una multiplicidad. El principio de individuación está articulado por el espacio y el tiempo. En resumen, tiempo, espacio y causalidad son condiciones de la experiencia, son la forma en que las cosas se nos aparecen en la mente de la experiencia, pero no son formas constitutivas de las cosas. Por lo tanto, el mundo al que tenemos acceso, el mundo de la pluralidad, de la sucesión, de la multiplicidad, es algo, podríamos decir por encima, como aparente. No es la realidad en sí misma, sino que es la forma en que se nos aparecen las cosas. Por lo tanto, existe un sustrato que es metafísico, trascendente, o trascendental, mejor dicho, que es, por lo tanto, ajeno a estas formas, a las formas en las que las cosas se nos aparecen en la conciencia. Para poder entender la cuestión de la metafísica schopenhaueriana es interesante abordar una obra de Tucker, editada por Materia Oscura y presente en la mesa, que es Rutilante Calculativo, es uno de los 3 volúmenes que tiene su trilogía, ¿no? Que es el horror de la filosofía, el horror de este planeta y tal. Ahí Tucker lo que destaca en esta obra es la dimensión apofática de la filosofía schopenhaueriana, es decir, su dimensión negativa. El carácter apofático de la filosofía schopenhaueriana puede interpretarse en 2 sentidos, desde una perspectiva representacional o desde una perspectiva metafísica. En un sentido metafísico, la dimensión apofática de la filosofía schopenhaueriana se debe a que, puesto que lo real en sí mismo es metafísico, es decir, es ajeno al tiempo, el espacio y la causalidad, el mundo como representación, el mundo del fenómeno, el mundo de la experiencia, al que tenemos acceso mediante los datos de los sentidos, es totalmente níhico, es una ausencia de realidad. Uno podría pensar que el modo en que se accede a la filosofía schopenhaueriana al en sí de las cosas, a la realidad metafísica, es el sujeto, pero no es el caso. El sujeto es solo uno de los 2 elementos que articulan el mundo como representación. Está el sujeto y está el objeto. Por lo tanto, ni sujeto ni objeto, a diferencia de Fichte, serían relativos al mundo como sí mismo, el mundo en tanto que realidad metafísica. De ahí que Tucker insiste en lo siguiente. La correlación de sujeto y objeto, que constituye el fenómeno, es el mundo considerado como representación, y aquello que resulta absolutamente inaccesible a este mundo es la voluntad. Entonces llegamos así a la piedra angular de la filosofía schopenhaueriana, que además actúa como piedra de toque para evaluar los acontecimientos mágicos, como el magnetismo animal. Por una parte tenemos el mundo como representación, que es espacial, temporal y causal, pero el mundo como voluntad es ajeno a esas estructuras. De ahí que Tucker insista, como digo, en el carácter níhico de la existencia. Entonces, ¿qué es el en sí del mundo? Es esta voluntad, la misma voluntad que utilizaban los magnetistas o Mesmer para explicar las cosas simpáticas, es el elemento que entroniza Schopenhauer como esencia del mundo. Pero toda voluntad es intencional, o sea, tiene un objeto, falta un complemento directo. Entonces, la voluntad es siempre voluntad de algo, es voluntad de vivir. Entonces, según Tucker, esta es la clave de un enigma que venía desde antiguo. La cita. El concepto de voluntad de vivir es la solución al antiguo dilema concerniente a la ontología de la vida que ya se encontraba en Aristóteles, que pasó luego a la filosofía natural y más tarde fue capturada por Kant. Dicho dilema consiste en cómo articular un concepto de vida en sí que contempla todas las instancias de lo vivo. Si se evitan tanto la ingenua clasificación epistemológica como los juegos retóricos del nominalismo, lo que se requiere es un concepto de vida que sea al mismo tiempo sinónimo de lo vivo y, sin embargo, trascendentalmente separado de ello. Ahora bien, cabe preguntarse por qué el mundo, en su esencia metafísica, es voluntad de vivir. En los manuscritos de Berlín, esto es algo que comenta Schopenhauer en muchas obras, pero especialmente en estos manuscritos, Schopenhauer indica que voluntad es un término a priori, es decir, es el mejor de los peores conceptos para referir al pozo metafísico. ¿Por qué? Si el noúmeno es ajeno
a las formas a prióricas de la experiencia, no puede haber, por supuesto, experiencia de lo nouménico. ¿Qué es lo que pasa? Que nosotros no solo somos un mundo con un objeto como representación, es decir, no solo somos un objeto inmediato, sino que además somos un objeto inmediato. De la misma forma que la piedra para mí es una representación, es la piedra atravesada por el tiempo, el espacio y la causalidad, la piedra en sí misma es un noumeno. Lo mismo pasa con el cuerpo. Por lo tanto, el objeto inmediato soy yo mismo y yo tengo una experiencia inmediata de mí y en esa experiencia inmediata yo me vivo como una voluntad. Por lo tanto, dice Schopenhauer, si la piedra llegase a un grado de autoconciencia similar al del ser humano, ella misma también se experienciaría como una voluntad de vivir. Por lo tanto, lleva a cabo aquí un recurso analógico y traslada la voluntad metafísica experienciada en el sujeto, en el objeto inmediato, al plano de la totalidad del mundo. Bueno. Su interés, sin embargo, no está puesto en el cuerpo, dice Tucker, en sentido físico, lo cual lo limitaría al mecanismo o al atomismo, ni tampoco a un cuerpo en sentido biológico, que le constreñiría a la filosofía natural. En lugar de ello, el cuerpo schopenhaueriano es una especie de cristalización de la anonimidad abstracta, una voluntad que es al tiempo energía e impulso, pero que no tiene origen ni final y no lleva a la realización de objetivo alguno. Por lo tanto, es en la experiencia del propio cuerpo donde se captura a la esencia metafísica de la existencia. De tal modo que el resto de criaturas son también este tipo de voluntad, la misma voluntad de vivir que yo puedo experienciar en mí mismo. Pero restaría descubrir si el mundo está formado por una miríada de voluntades, es decir, si Schopenhauer defiende un pluralismo de voluntades, o si esta voluntad es una unidad metafísica ajena al tiempo y el espacio, y también la causalidad. Claro, evidentemente, si el principio de individuación es relativo a la forma de conocer las cosas, pero no relativo a la forma de las cosas a sí mismas, también pasa lo mismo con el principio de razón suficiente, entonces, tiempo, espacio y causalidad, no pueden ser algo inherente a la voluntad metafísica. ¿Qué es lo que pasa? Que la multiplicidad y la sucesión son solo posibles gracias al tiempo y el espacio. Por lo tanto, la realidad que es ajena el principio de individuación no puede ser ni sucesiva ni múltiple. De ahí se deriva el hecho de que la voluntad que me vivifica a mí, esa voluntad inmanente que yo he descubierto como un pozo metafísico de la realidad, es la misma voluntad que hay en todos los seres humanos, en todas las piedras, los animales, en todas las cosas que existen en el mundo, están objetivadas en base a una unidad metafísica, que es esa misma voluntad de vivir. Para acabar, traigo aquí un par de menciones del libro este de Nick Lamb, Sed de Aniquilación, también publicado por Materia Oscura y disponible en la central, en el que Lamb indica lo siguiente. Con Schopenhauer comienza... Es muy complejo. Bien. Con Schopenhauer comienza a ensamblarse la aproximación al noúmeno como inconsciente energético e interpretar el noúmeno como voluntad genera un discurso que no es especulativo, fenomenológico o meditativo, sino que es diagnóstico. Estas palabras de Lamb, de la aniquilación, son bastante oportunas porque destacan la dimensión descriptiva de la filosofía schopenhaueriana. Schopenhauer, en muchas de sus obras, sobre todo en el mundo como voluntad de representación, que es su obra principal, indica que la filosofía debe enunciar el qué del mundo, o sea, en esencia, no debe explicar el por qué o el para qué del mundo, sino meramente ser descriptiva, enunciar el qué de la existencia. Por eso mismo Schopenhauer considera que la filosofía no es una ciencia de los conceptos, sino que es una ciencia en conceptos o a partir de conceptos. Esto hace que la filosofía tenga un carácter, como digo, descriptivo, y si para Schopenhauer el proyecto filosófico es descriptivo, su forma de analizar los acontecimientos mágicos pues, no podría ser tampoco de otra forma. Es decir, no tiene una dimensión descriptiva el análisis que hace Schopenhauer de los fenómenos mágicos, sino que es descriptiva, repito. Lo que se pone en tela de juicio no es la realidad de las curas simpáticas o de las premoniciones, de las visiones de fantasmas, sino el modelo o paradigma explicativo que intenta capturar el fenómeno. Se puede discrepar sobre si la visión de fantasmas, por ejemplo, se debe a que todos somos una voluntad metafísica, o si es una pura sugestión psicológica, una ficción de la mente, o si es porque existe una energía o un fantasma en la sangre que nos hace sentir pues, lo que fuere, ¿no? Schopenhauer, en cambio, solo aborda la cuestión de lo mágico, recoge un testigo que viene desde antiguo y le da una explicación desde su propia teoría metafísica. Entonces, para acabar, ¿cómo son posibles las curas simpáticas a las que apunta o que pretende capturar el magnetismo animal? Sencillamente porque el principio de individuación, lo que hace que todos y cada uno de nosotros seamos individuos, es algo relativo solo al fenómeno, es solo la forma en la que nosotros expresamos la existencia.
pero en su realidad metafísica, que tiene la realidad auténtica, todos tenemos la misma voluntad. En esencia, sería como si uno cogiese una aguja y tuviese la experiencia de que está cogiendo la aguja, se pinchara el dedo y a la vez simultáneamente viese la aguja pinchando el dedo y el dedo siendo pinchado. Sería la misma situación que experimentaría el magnetismo animal. El magnetizador ejerce una fuerza de voluntad sobre una tercera persona que acaba produciendo pues, una cura simpática o un mal de ojo, lo que fuere, ¿no? Y entonces, para acabar, traigo una cita de CCRU, que es del libro de hiperstición, que es la siguiente, que no se va a poder ver un fragmento, pero bueno. Es sobre la brujería. La brujería constituye siempre una pragmática anómala en el orden de la intensificación, haciendo uso de mapas de espacios intensivos y provocando el contacto con niveles más profundos o amplios de la realidad. La brujería es el arte bélico de la libertad, el contacto con el afuera de la percepción, tan restringida y paralizante. Esta pragmática involucra el colapso de los patrones de escaneado y habituación, así como la intensificación de los grupos e individuos en relación con la percepción, la acción, la abstracción, la imaginación, la navegación, etc. En los niveles combinados de la voluntad, la actividad direccional genérica de la formación de energía y de la creencia, la brujería es una cuestión de tener el coraje de explorar todas las hipótesis. No importa cuán extrañas, como tampoco importa cuánto involucren desear volverse parte del experimento en aras a profundizar el contacto con el mundo. Frente a algo anómalo, no importa cuán perturbador o excitante sea. Es una cuestión de tener el coraje tanto para no creer como para no ser incrédulo. Debe trabajarse al nivel de la práctica de las navegaciones. Hay que descubrir si el mapa es un diagrama de intensificación del contacto con el afuera. Bien, antes de pasarle la palabra a Víctor, solo hacer un pequeño apunte. La gran discrepancia que tendría el análisis schopenhaueriano con el comentario sobre la brujería del CCRO y Hiperstición es este afuera. Para Schopenhauer, la experiencia bruja, maga o mística, como se quiera llamar, no consiste en un contacto con el afuera, sino que consiste en un contacto con el adentro. Es decir, Schopenhauer, y esta es en parte su originalidad, lo que considera o lo que entiende es que la magia es un acontecimiento inmanente. Es decir, es una de las formas en la que la realidad metafísica se escora y gotea por el principio de individuación, que es ajeno a la realidad metafísica tanto en sí misma. Y con esto acabamos partes. Bueno, muchas gracias a todos por venir. ¿Cómo voy a hacer para ponerme el micro? Bien, mi ponencia. Bueno, pues es venir, la presentar. Mi ponencia podríamos decir que va a ser de alguna manera el reverso de la que Adrián habían abordado la magia en un sentido filosófico, en un sentido estricto, ¿no? Mi ponencia, por el contrario, va a tratar de tematizar la ciencia. La razón es sencilla y es que podemos decir que si la ciencia se encarga de estudiar los fenómenos naturales, la magia es la que se encarga de estudiar los fenómenos sobrenaturales. Entonces la cuestión que emerge es cuál es el límite entre ambas, cómo podemos definir o cómo se ha definido históricamente o como decimos actualmente el límite entre lo mágico y lo sobrenatural y sobrenatural, la ciencia y la magia. Para ello, como os decía antes, voy a desarrollar el caso de una controversia científica que se desarrolló en el siglo XIX sobre la generación espontánea. Una práctica que hoy en día es considerada magia o, en el mejor de los casos, pseudociencia. Bien, la exposición de los paradigmas que nos ha ofrecido Adrián tiene una clara vinculación con la ciencia, dado que, bueno, como la ha señalado, ¿no? El concepto de paradigma proviene de las relaciones científicas de Thomas Kuhn. Lo que vendría a señalar de manera, yo diría, la cuestión principal que desarrolla Kuhn es cómo los paradigmas se desarrollan de manera contingente. Es decir, no existiría, por así decirlo, un reino natural o una esfera natural de lo físico, de lo natural y lo sobrenatural, sino que son las propias prácticas las que definen estos ámbitos, ¿no? La ciencia, precisamente, la magia, perdón, se definiría por quedar al margen de la ciencia, es decir, por estar fuera de los diferentes paradigmas que la ciencia ha ido desarrollando. La magia sería como el hereje, ¿no? De la hermana exotérica de la ciencia, ¿no?
Entonces, por lo tanto, el problema de limitación de lo mágico nos lleva a la cuestión de entender qué es la práctica científica. Es decir, qué hacen los científicos con los laboratorios, con los presupuestos que les otorgamos, etc. ¿Qué son aquellas prácticas, métodos, razonamientos que hacen a la ciencia, por decirlo así, una práctica tan especial o tan bien valorada, tan con tanto prestigio en nuestra sociedad? Bien, el problema es que, de hecho, la mayoría de nosotros no tenemos ni idea de cómo funciona la magia. De hecho, en la sociología del siglo XIX, de finales del XIX, por ejemplo, Max Weber relataba como, a pesar de que la ciencia y la tecnología habían llevado un proceso de desencantamiento del mundo a través de la racionalización, de la vida, las diferentes esferas de la vida, esto no había comportado un mejor conocimiento de las condiciones de nuestra vida. Weber ponía el ejemplo del tranvía, en el que tan solo un físico, por decirlo así, será consciente de los mecanismos que actúan en el tranvía. El resto de nosotros seguimos de alguna manera delegando en el científico este saber, ¿no? Nosotros creemos que otros creen. Lo único que ha desaparecido, por decirlo así, es la magia en un sentido claro, o sea, la cuestión sería ha desaparecido la creencia de que existe la magia como factor o causa del mundo, pero seguimos sin saber los factores que acaban determinando nuestro mundo, ¿no? Esta tesis se podría comparar con la tesis de la dialéctica de ilustración de Adorno y Horkheimer, de cómo, por decirlo así, la primera ilustración, queriendo destruir la magia, los mitos, el oscurantismo de nuestra vida, acaba rescatando el mundo a través del establecimiento de otro mito. Es decir, la idea de un combate luminoso entre la luz y la oscuridad que acabaría pues una... bien, el problema es que, como decía, tradicionalmente nunca se ha llevado a cabo el estudio sociológico del conocimiento científico, o no se había llevado a cabo. De hecho, en la sociología clásica del conocimiento se tendría a considerar el conocimiento científico como absolutamente intratable por la sociología. Es decir, la sociología estudiaba las falsas creencias, la ideología, la religión, pero la única excepción era precisamente el conocimiento científico. Se daba lo que se llamaba una división del trabajo, ¿no? Los científicos se encargaban principalmente los sociólogos se encargaban principalmente de estudiar los factores considerados así externos, ¿no? Los factores institucionales de la ciencia, cómo está financiada, cuáles son los métodos, las normas de conducta, la estratificación, etc. Mientras que, por otro lado, los filósofos se encargaban de, por decirlo así, la forma lógica y la argumentación de la ciencia. Es decir, había una división entre el contexto de justificación y el contexto de descubrimiento. Que, por decirlo en términos rápidos, el hecho de que a Newton supuestamente se le ocurriera la ley de la gravedad porque una manzana le dio supuestamente en la cabeza, no explica nada sobre la ley de la gravedad. Bien, sin embargo, en los años 60 se llevó a cabo dos tesis principalmente, fueron las que vinieron a poner en duda esta especie de división del trabajo, ¿no? Por un lado, estaría la tesis de la carga teórica del observador, postulada por Kuhn, Feyerabend, entre otros. Asumiría que de alguna manera el observador, el científico, no observa los datos brutos de la experiencia de manera aséptica o neutra, sino que siempre están cargados de teoría. Es decir, no son las teorías las que, digamos, no es la prueba empírica la que genera las teorías, sino que es las teorías las que imponen una manera de observar el mundo. Por otro lado, la segunda, que sería la tesis de la infradeterminación empírica, de Duhem y Quine, supondría afirmar que a través de la misma prueba empírica sería posible establecer diferentes teorías perfectamente plausibles. Es decir, la ciencia estaría infradeterminada. Bien, entonces, a través de estas dos premisas emerge en los años 70 aquello que se ha denominado el programa fuerte del conocimiento. La propuesta teórica del programa fuerte se basa precisamente en negar esta distinción entre el contexto de descubrimiento y el contexto de justificación. Su objetivo es, por así decirlo, estudiar científicamente la ciencia.
Los principios principales del programa fuerte son causalidad. La ciencia debe estudiarse. Bueno, el programa fuerte debe proveer explicaciones causales, tal y como provee la ciencia. Imparcialidad. Esto es interesante. Se atienden tanto los sucesos exitosos como los sucesos fracasados, es decir, los experimentos que dieron resultado a conocimiento como aquellos que no. Por otro lado, tenemos el principio de simetría, que quizás es el principio más importante del programa fuerte, que explica, bueno, postula que tanto el conocimiento verdadero como el conocimiento falso debe ser explicado por las mismas causas. Esto suponía una ruptura en la sociología previa, dado que anteriormente se había desarrollado lo que se conocía como la sociología del error. Para la sociología clásica del conocimiento, tan solo los factores sociales eran, por así decirlo, contaminaciones que solo explicaban el conocimiento científico erróneo, mientras que el conocimiento científico verdadero se explicaba por factores meramente internos, ¿no? Por una argumentación propiamente natural, ¿no? Lo que dice en el programa fuerte es que la naturaleza no puede formar parte de la explicación, o la verdad no puede formar parte de la explicación, porque la verdad es aquello que debe ser explicado, ¿no? Por último, el último principio es el principio de reflexividad, que dice que el programa fuerte debe ser estudiado, podría ser estudiado por sí mismo, es decir, se habla de la posibilidad de que haya la sociología de los sociólogos, una antropología de los antropólogos. Bien, con esto voy directamente a la cuestión de la controversia de la generación espontánea. Esta lectura la realizan dos autores, Farley y Gayson, que son pertenecientes al programa fuerte del conocimiento, ¿no? Esto estaba comentando. Bien, la controversia enfrentó en el siglo XIX, a mitad del siglo XIX, a dos científicos franceses, a Louis Pasteur y Félix Pouchet. La discusión en cuestión era sobre el tema de la generación espontánea, una teoría que había sido defendida, entre otros, por Aristóteles, Descartes, Bacon o Newton. Bien, la generación espontánea lo que proponía era que era la creencia de que podía surgir vida de manera espontánea a través de restos orgánicos o inorgánicos. Es decir, lo que estaba en cuestión era que el filete que te dejabas fuera de la nevera, si el filete que dejabas allá afuera, el moho que salía del filete se debía a que había sustancias, que había microorganismos que estaban en el aire y que contaminaban el filete, o si por el contrario, de alguna manera, unos microbios emergían del propio filete, ¿no? Y generaban el moho. Es decir, que la vida se creaba de manera espontánea. La materia tenía capacidad para replicarse, por decirlo así. Bien, en términos de Farley y Gayson, esta polémica debe ser observada desde el contexto político y social en el que se desarrolla. La postura de generación espontánea fue asociada con una postura, como os decía, materialista, dado que se entendía que si los microbios podían reproducirse, eso quería decir, o sea, de manera autónoma, que de alguna manera la materia se podía reproducir por sí misma, ¿no? Por otro lado, estaba vinculada una idea al ateísmo en el momento, dado que la generación espontánea de alguna manera también rechazaba el creacionismo, es decir, la idea de que Dios hubiera sido aquel que hubiera puesto la vida sobre la tierra. Cabe recordar que esta polémica se produce al candor de la traducción del origen de las especies de Darwin, la cual se emparejó con la generación espontánea. Bien, en ese sentido, para Farley y Gayson, tanto instituciones religiosas como el conservadurismo político se oponían a la generación espontánea, ¿no? Es interesante ver cómo tanto los discursos y textos de Pouchet y Pasteur, ambos intentaron posicionarse en contra de la generación, no de la generación espontánea, sino que intentaron desvincular sus teorías respecto del ateísmo y del creacionismo. Pasteur, evidentemente, se consideraba un creacionista y se mostraba como defensor de Dios y de la Iglesia y del imperio liberal, mientras que Pouchet, que había sido atacado precisamente por creacionista y ateo, perdón, por ateo y materialista, argumentaba que precisamente el hecho de que la materia se pudiese formar por ella misma no hacía sino afirmar que Dios seguía actuando en nuestro mundo de manera constante, es decir, la teoría ocasionalista, ¿no? Vale. Los experimentos que se llevaban a cabo sobre esta controversia son bastante sencillos. Básicamente lo que se hacía era, se preparaba una infusión en la que se
introducía una sustancia orgánica, ya fuese leche, levadura o heno. Se calentaba el sustrato para que el aire fuese expulsado y con ello los microbios y después se cerraba, ¿no? Si se cerraba, ambos estaban de acuerdo, bueno, se producía putrefacción y ambos autores estaban de acuerdo, ¿no? en este sentido. La discordia comenzaba cuando si se dejaba entrar una pequeña cantidad de aire, según Pasteur, si se producía putrefacción es porque, como os decía antes, ¿no? los microorganismos entraban a través del aire, pero en cambio para Pasteur lo que sucedía es que en el aire había alguna especie de sustancia que permitía, una especie de sustrato que permitía que los microbios se reprodujesen en el filete, ¿no? en fusión. Claro, uno de los problemas en esta época es que no había una definición de que era un aire estéril, no había manera, se hacía de manera muy rudimentaria, ¿no? Bien, en todo caso, los experimentos daban la razón a Pouchet de manera abrumadora. En los experimentos de Pouchet aparecía constantemente la generación espontánea, mientras que en los de Pasteur, en muy pocos casos, los experimentos le daban la razón, es decir, no se presentaba la putrefacción. Voy a ir un poco rápido para tampoco aburrirnos con los detalles técnicos, pero se formaron dos comisiones para decidir quién era el ganador de la controversia, ¿no? Esto es una especie de combate de boxeo. En la primera comisión se declaró públicamente a favor de Pasteur antes de ver los experimentos, por lo que Pouchet decidió retirarse. En la segunda comisión sucedió una cuestión similar. De hecho, se llevó a cabo un nuevo programa de investigación. Pouchet, Pasteur fue a los Alpes a hacer otro experimento, pero esta vez no con aire estéril preparado de manera artificial, sino iba a los Alpes a coger aire puro, por decirlo así. Pouchet repitió también este experimento, pero aún así la comisión no escuchó a Pouchet y decidió que Pasteur era el ganador de la controversia. Bien, para Farley y Gayson, el hecho de que la comisión actuara, para Farley y Gayson, uno se queda tentado a pensar de que el hecho de que la comisión hubiese actuado de manera imparcial, lo único que hubiera hecho hubiera sido retrasar la verdad. Es decir, que más tarde o temprano habíamos descubierto que la generación espontánea era falsa. Sin embargo, hoy sabemos que si la comisión hubiera dejado a Pouchet hacer su último experimento, esto hubiera ganado la controversia, porque él usaba preparaba unas infusiones de heno en el que se contenía una espora, y esta espora generaba la putrefacción de los experimentos de Pouchet. Pero esta espora no fue descubierta hasta principios del siglo XX, si no me equivoco. De hecho, a principios del siglo XX, un tal Williams intentó otra vez justificar la generación espontánea. En todo caso, estos autores también argumentan que, de hecho, la controversia de la generación espontánea no está cerrada, dado que la ciencia hoy en día afirma que la generación espontánea sucedió una vez, es decir, en el origen de la vida. Pero claro, en condiciones y circunstancias muy diferentes, ¿no?, a las que se discutían en ese momento. Las conclusiones a las que llegan Farley y Gayson son las siguientes. Se da un círculo vicioso del experimentador en esta polémica. No hay manera de definir que es un buen experimento, dado que para definir si el experimento es correcto o no, lo que debes saber el resultado que quieres obtener. Es decir, para saber si hay generación espontánea y saber que el experimento es correcto, debes saber primero si existe la generación espontánea. Respecto a las normas, Pasteur no publicó los resultados que eran negativos, es decir, Pasteur incumplió, digamos, el código científico. Y por último término, en la cuestión más metodológica, los autores afirman que no existe un método científico entendido como un conjunto finito de reglas, por así decirlo, unívocas y universales, sino que en todo caso las reglas son contingentes y son características o propias relativas a cada subdisciplina, ¿no? Lo interesante de la controversia de estos autores es que Pouchet, a ojos de la historiografía actual, es considerado como un especulativo cabezota que no, es decir, que no estuvo apegado al método empírico, y que Pasteur fue todo lo contrario, ¿no?, sino un científico virtuoso, cuando lo que sucedió fue todo lo contrario, ¿no? Pouchet
por decirlo así, estuvo mucho más cercano a una conducta y metodología científica rigurosa. Vale. ¿Cuáles son entonces, la última conclusión? ¿Cuál es el motivo por el que se cerrase la controversia? Para Farley y Gayson el motivo es obvio. El motivo del cierre de la controversia, el hecho de que ganase Pasteur, el hecho de que la generación espontánea fuese erradicada, se debe a factores externos. Para Farley y Gayson es lo social, es decir, el conservadurismo político y religioso que se ponía al creacionismo, el que acaba derimiendo en la comisión, el que acaba, por decirlo así, acabando la contienda. Lo curioso es que en la comisión, por decirlo así, se opuso a la generación espontánea por razones equivocadas, es decir, por defender el creacionismo, ¿no? Vale, bueno. El suceso que os he explicado, como decía, está narrado por Farley y Gayson. Evidentemente, la lectura que hacemos de los autores nos puede llevar a posiciones relativistas. La idea de que en la ciencia todo vale, ¿no? Anything goes, que decía Gerard. En este caso, podemos decir que la diferencia entre ciencia y magia es un mero acuerdo social. Es decir, de hecho, que la ciencia esté estudiada institucionalmente, ¿no? Claro, para Bruno Latour, que es el autor que os quería introducir a continuación, que luego me servirá para introducir a Hans Harman en la ontología oriental de los objetos, es un caso de historia-condicionamiento. Para Latour, los Farley y Gayson están equivocados principalmente porque supone, digamos, que se trata de un sociologismo, es decir, intentan reducir a los microbios a unas causas sociales o políticas religiosas que acaban derivando la contienda. Para Bruno Latour se trata de un construccionismo social en el sentido que más o menos todos entendemos, ¿no? Una artificiosidad, una creación humana que se reduce simplemente a intereses humanos, ¿no? Como si los microbios tuviesen nada que decir, ¿no? Por otro lado, Latour también señala que el error que cometen estos constructivistas sociales, Farley y Gayson, es exactamente el mismo, simétricamente el mismo que cometen los realistas ingenuos. Para los realistas ingenuos, la sustancia siempre había estado allí y Pasteur, digamos que solo la descubrió, la sustancia estaba esperándole y, en fin, Pasteur solo se dedicó a observarla y a definirla, ¿no? Por el contrario, para Latour, los científicos lo que hacen es recoger las entidades, someterlas a todo tipo de pruebas, para que finalmente un conjunto de características o de atributos formen una sustancia, por así decirlo, unificada, ¿no? Es decir, se partiría de una existencia para crear un hecho científico que sería una esencia. Es decir, los racionalistas o realistas ingenuos serían asimétricos de manera completa, dado que explicarían la naturaleza últimamente por cuestiones naturales, mientras que los constructivistas sociales serían simétricos, dado que explicarían por las mismas causas el acierto y el error, es decir, lo explican tanto a Pasteur como a Fouché por las mismas causas. El problema es que la explican tan solo mediante causas sociales. Por tanto, lo que propondría Latour sería más bien, lo que pide Latour o lo que les critica a estos autores es que son constructivistas para la ciencia, pero realistas para la sociedad. Claro, ¿cuál es la posición de Latour? Porque parece que Latour es un poco un triguero, ¿no? Y nos está diciendo, por un lado, que los microbios son una construcción social, evidentemente, porque que no son una construcción social, porque no puede reducir a los microbios a la sociedad, pero por otro lado nos dice que obviamente es una construcción, dado que, en fin, se trata de un hecho científico. Exacto, así producidas condiciones específicas del laboratorio, ¿no? Y esto es claro, para Latour lo que sucede es que los microbios evidentemente son una construcción, pero no una construcción en el sentido de construcción social que explican Farley y Gayson. Lo que hace Latour es explicar los hechos científicos como la construcción de una comunidad científica. Lo que hace él es, por decirlo así, aumentar la sociedad, aumentar la comunidad científica para incluir a los microbios. Y este sería el giro realista que hace Latour respecto a sus colegas de la sociología del conocimiento.
los hechos científicos deben ser explicados tanto por sus causas naturales como por sus causas sociales. Es decir, deben ser explicados simétricamente por actores humanos y no humanos. Habiendo explicado esto, y habiendo pasado muy de puntillas por el pensamiento de Latour, hemos tocado un punto fundamental para la ontología orientada a los objetos de Graham Harman, que es un poco de lo que he venido a hablar aquí. Por fin hemos llegado a Ítaca y esto es un gran McGuffin para llegar aquí. Graham Harman es uno de los autores más conocidos del realismo especulativo y más concretamente él ha apostado por lo que se ha conocido como la ontología orientada a los objetos. De hecho, Graham, bueno, en Materia Oscura va a ser será publicado recientemente un texto de Graham Harman sobre Bruno Latour, denominado El Príncipe de las Redes, Bruno Latour y la metafísica, en la que establece la relación de Bruno Latour con la ontología orientada a los objetos y se revela de alguna manera que el pensador detrás de Graham Harman no es tanto Heidegger, como se había pensado actualmente, bueno, Graham Harman es sobre Heidegger, etc., y un par de libros o tres sobre este pensador alemán, pero de hecho Latour es el que sería por detrás, ¿no? Bien, ¿cuál es el vínculo entre estos dos autores principalmente? A Graham Harman le interesa a Bruno Latour porque ese estaría interesado en otorgar cierta dignidad, en otorgar agencia, en otorgar dignidad ontológica a los objetos, ¿de acuerdo? A las cosas, a los no humanos. Bien, para explicar resumidamente el pensamiento de Graham Harman, voy a volver a Bruno Latour y después a la controversia de la generación espontánea. Según la caracterización que hace Harman sobre Bruno Latour, lo que desarrolla es una ontología plana. Para Latour solo existen un tipo de entidades en el mundo, que serían los actantes o actores. Un actor o actante se define por sus efectos sobre otros actantes y está compuesto únicamente por redes o relaciones. Así, por ejemplo, Pasteur es un actante que interrelacionaría con otros actores cuando en la resolución del hecho científico, como serían la comisión, los microbios, el aire purificado o el café mismo. Es interesante, y esta es la cuestión de por qué la ontología es plana, y es que en Latour lo real no se define, no está definido por una sustancia subyacente, por decirlo así, sino que se define por las relaciones que una entidad posee. Por tanto, cuantas más relaciones, cuantos más vínculos, cuantas más asociaciones tenga una entidad, más real será esta, ¿no? De esta manera, para Latour es igualmente real Harry Potter o Popeye que esta mesa o los neutrinos, dado que solo se definen por sus efectos en otros actores. Entonces, según la lectura de Bruno Latour, sobre la generación espontánea, lo que hubiera sucedido no es la explicación de por qué gana Pasteur, es porque de alguna manera la generación espontánea fue perdiendo realidad según Pasteur se hacía más fuerte y lograba la asociación de los microbios, de la comisión, del imperio liberal, etc., ¿no? La labor del científico es precisamente la de asociar tantas entidades y aliados como les sean posible para hacerse fuerte y que su hecho se convierta en incontestable, ¿no? Paradójicamente, para Latour, cuanto más construido es un hecho científico, es más socializado y es decir, cuanto más construido, los hechos son más duros, más reales, ¿no? La cuestión que queda aquí es hablar sobre los microbios. ¿Qué son los microbios exactamente, no? Para Latour los microbios serían una especie de red, ¿no? Los microbios conservan independencia, pero a la vez tienen sus propios intereses, metas, tendrían, sí, intereses, metas, intenciones incluso, ¿no? Programas de acción, etc. Lo que logró Pasteur hacer por estos microbios fue de alguna manera traducir los intereses de los microbios hacia sus propios intereses. Bien, entonces ahora vamos a pasar a Graham Harman, que como vamos a ver, lo que intenta hacer es, a partir de dos problemas que detectan Bruno Latour, construir su ontología. Claro, en Latour se había granjeado un número de enemigos, ya sea de la sociología del conocimiento, que la acusaban de ser demasiado realista, como en el escándalo de Ritmoni y Sokal, en la que se le acusó de constructivista social por aquello que dijo de que Ramsés II no pudo morir de tuberculosis porque el bacilo de Koch no se había descubierto hasta el siglo XX. Lo que en términos de nuestra controversia sería afirmar que antes de que Pasteur descubriese los microbios, por decirlo así, estos no existían, ¿no?
Claro, a ver, esto en términos de entenderlo, hay que cogerlo con pinzas. Lo que el autor está diciendo básicamente es que la ciencia, si quieres afirmar que Ramsés II murió de tuberculosis, tienes que hacer un trabajo, tienes que hacer un hecho científico, y eso implicaría conectar el Cairo con los microbios, perdón, con el bacilo de Koch y con la momia de Ramsés II. No quiere decir que que los microbios no existiesen antes, sino que lo tienes que demostrar, por decirlo así, ¿no? En todo caso, para Harman, esto supone sería un problema para la teoría de Brun-Latour, el que él ha denominado el problema genealógico. Para resolver este problema, Harman propone un experimento mental en el que nos pide que nos imaginemos que Brun-Latour tiene un hermano gemelo llamado Beno Latour, que vive bueno, que está resentido con su hermano porque, claro, Brun-Latour en fin, ha salido de Dijon, es una figura académica mundial, una estrella de la filosofía, mientras él se había quedado en Dijon resentido, ¿no? A lo que se dedicaría Beno Latour sería a argumentar justamente lo contrario de lo que hace Brun-Latour. Entonces, si Brun-Latour diría que los microbios no pudieron existir antes de que Pasteur los descubriese, lo que afirmaría Beno Latour sería que Pasteur no podía existir antes que los microbios existiesen. Claro, tiene sentido, ¿no? Si Latour pretende ser simétrico en la explicación de humanos y no humanos, no puede ser que Pasteur sobreviva a los microbios, pero que los microbios no sobrevivan a Pasteur, ¿no? En esta manera, Harman está criticando, de alguna manera, un cierto antropocentrismo del pensamiento Latour, que es justamente lo que buscaría evitar, ¿no? Vale, el otro problema de Brun-Latour sería el problema de la causación vicaria. Bueno, ¿no? Es un problema clásico del ocasionalismo, que era la cuestión de cómo dos sustancias aparentemente dos sustancias diferentes pueden llegar a tocarse si son absolutamente distintas, ¿no? Claro, para Harman, Latour es el primer pensador de la historia que propugna un ocasionalismo circular. Es decir, un ocasionalismo que no está mediado por la mente humana o por Dios. Para Latour, para que dos actores se conecten, es decir, para que Pasteur conecte los microbios del imperio liberal o los microbios y el creacionismo, se necesita un tercer actor, es decir, el Pasteur, ¿no? El problema que sugiere Harman es que si siempre los objetos interactúan a partir de un tercero, no se explica en ningún caso, si quieres unir los microbios con el imperio liberal, cómo Pasteur llega a tocar los microbios, dado que requerirían de un tercero para ser tocados, ¿no? Y así hace infinito. Es decir, si siempre hacen falta dos mediadores, cada mediador requerirá otro mediador para ser tocado, ¿no? Y nunca se llegaría a... nunca los sujetos se llegarían a tocar, ¿no? Este es el problema de la filosofía actual, si las cosas se tocan. Total, que la solución que propone Harman para estos dos problemas, el problema de la causación vicaria y el problema genealógico de Latour, es volver a dar esencia a los objetos. Para Latour, los objetos no tienen esencia, solo se tienen por sus relaciones y por sus efectos en otros actores, ¿no? Lo que propugna, digamos, es decir, Harman de alguna manera aceptaría, por ejemplo, la negación de la división entre naturaleza y cultura de Brun-Latour, pero negaría o rebajaría su relacionismo, es decir, afirmaría que existe una sustancia superior a los actores, ¿no? Una condición que parecería necesaria para cumplir las propias expectativas de Brun-Latour, ¿no?, en su sistema. Bueno, para hacer esto, principalmente Harman recurre a dos autores, a Martin Heidegger, a partir del análisis de la herramienta, que bueno, normalmente se ha interpretado en términos pragmáticos, o, bueno, es decir, pragmáticos y teóricos. Lo que hace Harman es interpretarla en términos de visibilidad e invisibilidad. El análisis de la herramienta de Harman, no voy a explicarla para no enrollarnos, pero básicamente él extraería la posibilidad de que existiese, que el objeto, digamos, se sustrayese tanto al análisis teórico como al práctico, ¿no? Por otro lado, de Husserl, con Husserl hace un apaño tremendo y toma de Husserl la idea del objeto intencional, que él denomina objeto sensual, ¿no?
a partir de Husserl, Graham Harman desarrolla la idea del objeto cuádruple, en el que los objetos se dividirían en objeto real y cualidades reales, objeto sensual y cualidades sensuales, ¿no? Un modelo cuádruple. Pero lo que hace Harman es no reducir la experiencia fenomenológica entre el sujeto y el objeto, es decir, la intencionalidad no sería una característica únicamente propia de los humanos, sino que también los objetos tendrían intencionalidad. ¿Cómo se tocan los objetos? Que es la pregunta de Graham Harman. Para Graham Harman, los objetos se tocan a través de sus cualidades sensuales, ¿no? Así, por ejemplo, el fuego entraría en relación con el algodón a través de sus cualidades secundarias, como podrían ser la flamabilidad o la temperatura, que no tendrían nada que ver con otras cualidades como el olor o el tacto. Vale, entonces, para concluir, voy a hacer una pequeña recapitulación. Queríamos hablar de los límites entre ciencia y magia, si no se había olvidado. Para Farley y Jason, como hemos dicho antes, evidentemente la visión que se establece entre ellos es muy vaga. Se trataría de un mero acuerdo social, ¿no? La ciencia sería diferente a la magia simplemente en términos textuales, ¿no? Para Latour hay una cierta diferencia entre magia y ciencia, pero no se trataría de una diferencia taxativa. Lo que habría sido una diferencia de grado, ¿no? De la actitud de las asociaciones. La ciencia para Latour es más real porque es más construida que la magia. Esta sería la afirmación de Latour. Por último, el caso de Harman, que como hemos visto quiere crear una fenomenología de los objetos, le lleva una paradoja, ¿no? Si el uso especulativo quería establecer algún tipo de fundamentación para la ciencia actual, el Graham Harman lo que acaba haciendo es antropomorfizando a los no humanos, es decir, proyectándoles una conciencia, interés, intencionalidad, etc., ¿no? Es decir, que el nuevo realismo, por decirlo así, se dedicaría a postular digamos, entidades sobrenaturales no empíricas, ¿no? Es decir, un cierto tipo de pensamiento lógico. Vale, pues no sé si alguien quiere hacer una pregunta o un comentario. ¿Sí? Yo tengo una pregunta para ti y un comentario para ti. Vale, muy bien. Más un comentario y una pregunta. Más un comentario y una pregunta. Venga, fantástico. No, porque me llama la atención lo que comentabas sobre que el tratamiento de la power de la magia tiene mucho paradigma energético. Sí. ¿No? Estaba pensando en la definición que hace de cuerpo y de cuerpo vivo y de vida, Haeckel. Me está recordando mucho al setting de la filosofía mitológica, ¿no? De las ciudades del mundo, ¿no? Entonces, me llama la atención el hecho de que en las ciudades del mundo Schelling ya prácticamente está estableciendo las bases de la metafísica, de la voluntad de Schopenhauer, pero manteniendo todavía una estructura más espiritualista que energetista, ¿no? Que al final eso se constituye esa mitología, ¿no? Entonces, me llama mucho la atención, digamos, que vayan de la mano todas estas reflexiones filosóficas con todos estos paradigmas mágicos que llegan hasta el psicoanálisis, porque al final la definición que dan de voluntad es prácticamente una función de Freud y luego se llega a los roles de Wittgenstein, ¿no? Y eso me genera la duda de hasta qué punto uno puede ir por ahí naturalizando, un poco como lo que hace Harman, ¿no? De antropomorfizar la naturaleza, proyectar imágenes humanas sobre la naturaleza, sin ningún tipo de justificación que no sea de carácter todavía mágico, mitológico. Es decir, hasta qué punto no hay una justificación filosófica para eso, que no recaiga en estos paradigmas mágicos, no para hacer estos movimientos de decir el mundo tiene voluntad, el mundo es pulsional, etcétera, 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 ¿no? Bueno, hay muchos comentarios a esa pregunta. Sí, sí.
Claro, todos los ejemplos, o sea, tirando por lo del psicoanálisis, ¿no? Claro, todos los ejemplos que has puesto son como mágicos, ¿sabes? O sea, el psicoanálisis es magia también. O sea, soy defensor a ultranza del psicoanálisis, a tope con Freud, pero es una terapia evidentemente mágica. Depende de cómo se entienda lo mágico, ¿no? Si lo mágico lo entendemos en términos de tengo fantasmas en la sangre, te receto cocaína, entonces no. Pero sí que es verdad que el psicoanálisis toca muchísimo una cuestión que es evidentemente sugestiva, ¿no? De hecho, esto es un problema a nivel teórico y esto es lo que diferencia a un buen psicoanalista de un mal psicoanalista, ¿no? De un mero charlatán o un brujo, es el hecho de hasta qué punto la asociación que te lanza el analista en terapia tiene una capacidad sugestiva en ti. O sea, el problema un poco de la terapia en este aspecto es que tú vas a terapia un poco con el culo al aire, pero tienes que mantener una especie de distancia para con el terapeuta. No toda asociación del terapeuta es la Biblia revelada, o la palabra de Dios. Respecto a la relación que tiene Freud con Schelling, bueno, esto es consabido. Sí que es verdad que Las Edades del Mundo es de la tercera etapa de Schelling, de las 4 que canónicamente se consideran, pero Schopenhauer ya se quejaba de que Schelling había como capturado el concepto de voluntad, y como Schelling era muchísimo más famoso que Schopenhauer, al menos durante su juventud, se le criticaba a Schopenhauer, lo poco que le habían leído, que todo lo que él decía de la voluntad ya lo había anticipado Schelling, ¿no? Entonces aquí Schopenhauer, esto creo que es en el segundo volumen de Parerga y Paralipómena, dice que, claro, Schelling era como la condición de posibilidad de mi teoría, ¿no? Es como el fuselaje del avión que va perdiéndose a medida que va entrando en la atmósfera el cohete, y luego está la buena teoría, que es la depurada, ¿no? Respecto a la cuestión de antropomorfizar la naturaleza, claro, hay que tener en cuenta que para Schopenhauer el término voluntad no es un término meramente humano. O sea, no es la voluntad intencional del querer hacer, sino que es el puro querer, evidentemente, ¿no? Ahora bien, es problemático hasta qué punto Schopenhauer tiene una perspectiva teórica o interpretativa del mundo eminentemente humanista en este sentido, ¿no? Pero bueno, esto es una cuestión, yo creo que meramente metodológica, ¿no? Puesto que el único objeto inmediato al que tenemos acceso es el propio sujeto, no hay forma filosófica o epistemológica que no incurra en un realismo ingenuo, a juicio de Schopenhauer, claro, que no esté atravesada por la vivencia inmanente del hombre mismo, ¿no? El único esfuerzo que lleva a cabo Schopenhauer, y por eso no sería propiamente un humanizador de la naturaleza, como sería un Fichte quizás, o un Schelling propiamente, o un Hegel quizás, es precisamente arrancar lo que es idiosincrático del ser humano, que es la razón, ¿no? La capacidad de razonar, que es lo que tradicionalmente se había encumbrado como la gran esencia de la realidad, ¿no? La razonabilidad, la teleología, el conducirse conforme a fines, y lo que hace es una voluntad que no sería intencional en el sentido de que tiene un objeto teleológico, sino que es una voluntad meramente pulsional. Por eso, quizás, Freud no le resulta tan difícil tomar, que Freud básicamente es un schopenhaueriano que psicologiza la voluntad, ¿no? No le resulta tan difícil convertir la voluntad en una mera pulsión. Y esto se puede entender como una especie de historiografía de la teoría de la voluntad, que acaba derivando en Schopenhauer, en Freud, en Otto Rank y toda esta gente. Pero sí hay una relación clara. Te voy a hacer una pregunta que es un poco una mierda, porque no se puede responder, pero es que me interesa saber lo que piensas tú, ¿no? Porque sí que es verdad que Hartmann comenta que en los últimos aspectos de la Tour empezó a aparecer esta teoría del plasma, ¿no? Con una cierta sustancia compartida por todo, que es lo que permite que, pues eso, ¿no? Que se establezcan estas redes. Pero a mí lo que me pasa con la Tour, y sobre todo con Hartmann, que le da más chicha al asunto, tengo un problema con las entidades de ficción. Es decir, porque en la medida en que tú mantienes una ontología plana, tú no puedes subordinar las entidades de ficción a las entidades naturales, digamos, ¿no? Pero la cosa es cómo se crean estas entidades de ficción de manera que no sean subordinadas. Es decir, porque ya el problema de la individuación de entidades en la ontología poniendo objetos me parece muy funda. Es decir, pues, sí que es verdad que no es plenamente relacionalista, pero parece aceptar esa teoría del plasma, una sustancia uniforme a partir de la cual se generan entidades diversas, ¿no? Y parece que la única manera de generarlas es a través de relaciones, ¿no? La pregunta es, entonces, las entidades ficticias, como Harry Potter, es decir, que las creamos nosotros, eso de dónde, o sea, ¿tú cómo lo ves esto? Porque es que a mí me toca la cabeza. O sea, si Harry Potter pertenece al plasma, esa es la pregunta. Y sí, ¿cómo se forma? Es decir, ¿cómo tiene autonomía
en la medida en que las relaciones que le individúan las hemos constituido nosotros. Nosotros hemos determinado esas relaciones que constituyen una identidad que, sin embargo, no está subordinada a nuestra acción creativa de determinar esas relaciones, sino plenamente autónoma, que diríamos. Luego eso causa efectos que no se ve venir, ¿no? Pero aún así la generación de identidades nuevas me parece un problema. Y me parece muy visible en el caso de la cuestión. Sí, a ver, claro, Harman no sé tanto por dónde iría en este caso, pero en el caso de Latour, bueno, es uno de los problemas que más se ha criticado, sobre todo a nivel de cuando hace filosofía política, que al final todo lo mismo, todos estamos igualados y no hay ningún tipo de... Se ha acusado de liberal, precisamente a Latour. Claro, en la cuestión de las entidades de ficción, cuando Latour habla de una ontología plana, no se refiere tanto a que, por lo que yo entiendo, es que todas estén al mismo nivel, es decir, no tiene los mismos efectos en lo real, Harry Potter, que la ley de la gravedad, evidentemente. La cuestión es que, bueno, Latour, al final, no es un filósofo, no sé si, bueno, es más bien un antropólogo, es un sociólogo de la ciencia, ¿no? Al fin y al cabo. Para Latour, la ontología plana no es tanto una propuesta metafísica, que es lo que Harman dice que hace, ¿no? Es decir, le dice a Harman en El Príncipe y el Lobo, dice Latour, bueno, es que tú eres ocasionalista, tú haces una ontología plana, no sé qué. Y Latour dice, bueno, no lo sabía, ¿no? Ok, me gusta el nombre, ¿no? Es ok. Claro, para Latour, sobre todo, la ontología plana es una manera de hacer estudios específicos de sociología y antropología. Es decir, es una metodología para abordar un determinado caso de derecho científico, de innovación tecnológica, etc. En ese sentido, la teoría, por ejemplo, del plasma ha sido explorada por Bruno Latour, pero en las publicaciones más recientes, sobre todo en modos de existencia, no me sé la primera palabra del título, introducción a modos de existencia, me parece, sí que genera un modelo que, a pesar de ser una ontología plana, establece relaciones y jerarquías entre los diferentes modos de existencia, ¿no? Por decirlo así. Es decir, que de hecho Latour ha renegado de la teoría de Torres con este libro y de la ontología plana. Sobre cómo emergen las entidades de ficción, pues no tengo ni idea, pero bueno, la respuesta a Latour sería mediante de traducción, ¿no? Y si la retórica de Latour es siempre esta, ¿no? Asociaciones más o menos fuertes que generan efectos. Evidentemente, Harry Potter es menos potente que la gravedad, pero si aceptamos un estudio antropológico que relacione Harry Potter y la gravedad, tendremos que considerar a los dos como actores independientes absolutamente en el mismo nivel. Que la gravedad sea más importante que Harry Potter, para Latour será un resultado del proceso de investigación. No puedes partir, es decir, no puedes partir a priori con que la gravedad va a ser más importante que Harry Potter en nuestro mundo, pero sí que puede ser un resultado de actividad, ¿no? Es lo mismo que lo que decíamos con la tuberculosis de Ramsés II. De hecho, Ramsés II murió de septicemia. Y mucha peña, claro, se lanzó a cuellos de Latour diciendo no, Ramsés II murió de tuberculosis. Pero es que, claro, la cuestión es que Latour lo único que decía es, si quieres demostrar que Ramsés II muere de tuberculosis, tienes que construir un hecho científico. O sea, Ramsés II moriría de tuberculosis como resultado de la práctica antropológica, las asociaciones que tú establezcas. Pero no se puede establecer a priori. En caso de Harman, ya tú eres el experto. ¿Alguna pregunta más o comentario? Vale, pues gracias por venir. Ahí tenéis algunos libros de materia oscura, por si alguien quiere acceder a ellos. Y no sé si podéis desear. No, muchas gracias. Muchas gracias.